tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Modelo Político. Hoy destinado a explicar, a detallar, a ampliar y quizás, para algunos que tienen dudas, sacarse las dudas con este proyecto de ley del Ejecutivo Provincial denominado Proyecto de Ley Registro Trabajo Puntano, que ha causado mucha polémica, pero que hoy, en este programa especial, miembros del Ejecutivo de la provincia tratarán de sacar todas las dudas, evacuar todas las presunciones a través de un programa especial. En nuestro espacio de Modelo Político también para colaborar en aclarar lo que tengan que aclarar y ampliar lo que los representantes del gobierno provincial tengan para aclarar, insisto, proyecto de ley, trabajo, registro puntano. Por eso yo le voy a pedir al diputado provincial Luis Martínez, que también va a colaborar con nosotros, tendrá también sus extras en nuestro programa, que va a hacer un poco la presentación y luego sí va a haber un video explicativo. Diputado Luis Martínez, buenas noches. Muy buenas noches, Orlando, muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a esta casa que alguna vez fue justamente un recinto legislativo, la Casa del Pueblo. Así que un lugar que ni más ni menos nos representa en esta decisión que estamos a punto de tomar y en este desafío de resolver algunas cuestiones de la sociedad puntana que sin duda son absolutamente trascendentes, y la presencia de los ministros, distintos sectores de la política de la provincia, otros legisladores que nos acompañan, sin lugar a duda pone de manifiesto la importancia que tiene este tema. Bienvenido sea también el formato. Gracias, Orlando, por la invitación, a la señora presidenta de la Cámara de Diputados que promovió esta iniciativa para poder explicarlo. Y nosotros como legisladores, acompañando las políticas que impulsa el Poder Ejecutivo Provincial, somos conscientes, al menos en el rol que nos toca, que cuando legislamos y sobre todo cuando nos hacemos cargo de iniciativas del Poder Ejecutivo Provincial, lo hacemos con absoluta conciencia de cuál es la situación en la que se encuentra la provincia, y además somos conscientes de que cuando legislamos, y esa es la razón de las legislaturas o de la legislación, lo hacemos teniendo en cuenta una circunstancia puntual que puede ser temporal, pero que en definitiva buscamos que en el tiempo la solución se extienda y nos encuentre en adelante en una situación mejor. Y para eso cada uno va a tener una presentación referente al proyecto de ley en cuanto a los ministerios les compete y a los legisladores, pero yo quiero simplemente detenerme en analizar algunos datos numéricos de la provincia de San Luis en relación a la conformación de su sociedad, porque esto nos dice mucho sobre cómo vamos a resolver los desafíos que tenemos para adelante. Yo me voy a basar en algunos informes de la Oficina de Estadística Provincial, que también han sido cruzados con estadísticas nacionales que nos dicen cómo está conformada la sociedad puntana, para que nos demos cuenta de la magnitud del tema. Porque estamos hablando ni más ni menos de regular algo que por estos tiempos termina siendo escaso. Estamos hablando de regular empleo, estamos hablando de registrar para poder tomar decisiones y en su caso tomar decisiones. Y lo estamos haciendo precisamente porque hoy, lamentablemente, el trabajo se ha convertido en un bien escaso. La provincia de San Luis actualmente tiene un número relativo a 476.000 habitantes. Cuando se toma de censo a censo, los informes nos dicen que existe un crecimiento relativo de la población de censo a censo que ronda el 18% de censo a censo. Esto quiere decir que las provincias deben pensar cómo resolver el incremento de sus poblaciones, no solo en lo que se refiere a natalidad, sino también a los que vienen precisamente a buscar como destino la provincia de San Luis. Pero no es un dato que podemos ignorar. Tenemos que ver cómo compensamos los recursos para garantizarle a todos los que estamos acá y los que deciden estar en esta querida provincia, que les garanticemos los servicios básicos. No es menor pensar que en la provincia nacen aproximadamente 8.000 chicos por año. Imaginen este número. Vamos avanzando en las proyecciones y les voy a dar otro número para que se den idea cómo es que tenemos que resolver las cosas y sobre todo en este momento. Si nosotros calculamos la cantidad de chicos que egresan de los colegios secundarios cada año, en este momento egresan unos 4.000
del total, del conjunto de establecimientos. Vamos a suponer la hipótesis de que esos 4.000 por alguna razón decidieran no estudiar y buscaran trabajo. Yo les pregunto, ¿estamos en una economía del sector privado capaz de generar 4.000 nuevos puestos de trabajo por año? Seguramente que no, porque vuelvo a insistir, estamos en una situación, en una crisis nacional que nos ha invadido muy seriamente. Imaginemos que sean la mitad, que sean 2.000, pero igual hay que sumar los 2.000 del año pasado, los del anterior, las de este año, los que vienen. Imagínense cómo la economía provincial tiene que tener en cuenta y dar respuesta a todas estas cosas. Por eso cuando hablamos de recursos, por eso hablamos cuando hablamos de la ley tributaria, por eso trazamos estrategias que tienen que ver a la sostenibilidad de los modelos. Muchas veces otros sectores que no les toca gobernar se toman la licencia de criticar, de adjudicar que esto es una cosa o la otra, porque realmente no toman conciencia de lo que significa mirar una sociedad en 10 años para atrás y hacer una proyección de lo que son las sociedades 10 años, 20 años por delante. Entonces el contexto es ni más ni menos que resolver entre todos nosotros cómo hacemos para administrar bienes escasos. De eso se reduce todo. ¿Cómo hacemos nosotros para revertir la escasez y, como ha hecho siempre San Luis, generar una economía productiva que fuerce, que de alguna manera salga de la escasez? Y el sector público, el gobierno de la provincia de San Luis, obviamente no atiende solo el sector público, porque tampoco podemos caer en la utopía de pensar que el Estado todo lo da, que el Estado todo lo contiene. El Estado en realidad es generador de riquezas para el sector privado, de tal modo que es el sector privado el que genera empleo. Porque muchos nos dicen, nos endilgan, bueno, pero si salgan a contratar más gente, si hay desocupados, tomen gente. Bueno, por eso genera un gasto corriente que no le transfiere el sector privado, y el sector privado tampoco transfiere riquezas, digo, no invierte. Porque además hay una cuestión de consumo también en la que estamos todos enredados, lamentablemente. Esta ley, sin duda, con la seriedad y en el marco que le estamos dando, es una ley que busca proteger la totalidad del empleo de San Luis. Ni más ni menos busca proteger San Luis y todos los que estamos en San Luis. Acá no estamos solo nacidos de San Luis. Mis padres vinieron de afuera. Mis 2 padres, todos. Si hacemos un conteo, la mayoría somos venidos y hemos hecho un gran esfuerzo por San Luis. No quisiéramos tener que estar hablando de esto. Créannos que nos ponen en una situación incómoda. Quisiéramos que sea mucho más simple y no tener que estar hablando de esto. Pero la verdad es que el gobierno nacional, de acuerdo a cómo viene en su trayecto actualmente, nos está empujando hacia un camino muy difícil. Y nosotros, como siempre, hemos tenido que tomar decisiones que, aunque parezcan antipáticas en un momento, son las acertadas, porque estamos pensando ni más ni menos que en todos nosotros y en los que vienen. Es muy egoísta cuando piensan que nosotros estamos de alguna manera expulsando o sancionando a los que han venido, a los que vienen. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Estamos preparando un terreno económico, estamos preparando, generando una fortaleza hoy en esta crisis para que mañana estemos absolutamente todos mejor. Sin duda ese es el espíritu de la ley. Yo simplemente quiero terminar con el video que entiendo que va a salir ahora y luego continuarán la exposición de la ley quienes me siguen. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Martínez. Ahora sí los invito a compartir y vamos a ver el video que tiene que ver con el proyecto provincial Registro Trabajo Puntal. Registro de empleo puntal. Trabajo de cuidar lo nuestro. El registro de empleo puntano es una herramienta de todos los sanluiseños para consolidar nuestro trabajo y fomentar la contratación de mano de obra local. La realidad nacional, con una economía estancada en su crecimiento hace más de un año, con una inflación por encima del 40% anual, apertura del mercado a productos internacionales, alto nivel de desempleo y más de 14 millones de pobres, nos obliga a reconocer el escaso margen de respuestas del gobierno nacional, no ya a los problemas integrales de toda persona, sino simplemente a la insatisfacción de sus necesidades básicas diarias. A esta problemática se suma el incumplimiento de fallo de la Corte Suprema de Justicia, quien ordenó pagar a la provincia de San Luis lo adeudado al día de la fecha
que hoy alcanza un monto de 14.000 millones de pesos. La provincia de San Luis ha tomado diversas medidas tendientes a apaciguar los efectos de la crisis. Entre ellas destaca la puesta en marcha de un fenomenal plan de obra pública que ha influido en la creación de miles de empleos. A estas medidas, hoy sumamos el Registro de Empleo Puntano. El Registro de Empleo Puntano obliga a todo empleador a declarar a su trabajador registrado al día de la fecha. En adelante, y por la contratación posterior de empleados que no cumplan los requisitos de la ley, tendrá que pagar un aporte del 10% extra para auxiliar las finanzas de los servicios de salud, educación y seguridad que son demandados. Los requisitos de la ley del Registro de Empleo Puntano son: 1. Ser nacido en la provincia o tener una residencia mínima de 5 años. 2. Demostrar la contratación de especialidades con comprobada escasez en la provincia. 3. Ser personal egresado de escuelas técnicas, institutos de formación superior, universidades provinciales y universidades nacionales radicadas en el territorio de la provincia. Es decir, todas las personas contratadas al momento de entrada en vigencia de la ley e inscriptos en el registro quedan incluidos dentro de los beneficios provinciales. De esta manera, protegemos el trabajo puntano, estimulamos la contratación de mano de obra local y sostenemos la calidad de vida a la que estamos acostumbrados. El Registro de Empleo Puntano no es solo el cuidado de nuestro presente, es también el reconocimiento de una identidad común para todos aquellos que elegimos residir en la provincia y sembrar con nuestro esfuerzo y trabajo un futuro de grandeza y prosperidad. Registro de Empleo Puntano. El trabajo de cuidar lo nuestro. Ahí teníamos el video explicativo de este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo de la provincia. Como este es un programa, tenemos que hacer la pausa. Al regreso, comenzaremos a escuchar al ministro del Ejecutivo del Gobierno de la provincia de San Luis, detallando cada uno, desde sus propias carteras, el efecto y todo lo que tiene que ver con este proyecto de ley, Registro Trabajo Puntano. La pausa, ya venimos. Desde la Casa de la Cultura, frente a la Plaza Fundacional de la ciudad capital, que nos ha recibido en otras ocasiones. Y como decíamos, después de la apertura del diputado provincial Luis Martínez, el video explicativo de este proyecto del Ejecutivo Provincial, comenzaremos a escuchar a ministros del Gabinete Provincial. Le damos las muy buenas noches, también el agradecimiento de haberse molestado por aquí al ministro de Medio Ambiente y Campo, el ministro Cristian Molleker. Ministro, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Entendemos que tener este espacio para tener tiempo y explicar este proyecto de ley, que para nosotros es estratégico, es sumamente importante, y sobre todo poder aclarar algunas cuestiones que entiendo que de manera malintencionada han sido puestas a consideración pública.
Allá por los días 29 del mes de marzo, el gobernador convocó al Consejo Económico Social y a todos los sectores productivos y gremiales de la provincia de San Luis. En ese contexto y en ese momento ya se visualizaba una situación bastante complicada de la economía argentina y en el que obviamente San Luis no está exento, ¿no? El gobernador en esa primera reunión ya planteaba su preocupación seria de la gran recesión económica que se estaba empezando a ver y la potencial destrucción de empleo. Dentro de esas reuniones, de esa convocatoria, se terminó acordando la firma de un acuerdo dentro de este Consejo Económico Social y uno de los puntos, el punto número 2, la cláusula segunda, justamente habla del registro de empleo puntano y que el Ejecutivo, en trabajo con el sector privado y el sector gremial, elevaría un proyecto de ley que tenga que ver con cuidar el empleo de San Luis. Y eso es justamente lo que hemos hecho, es cumplir ese compromiso, enviar ese proyecto de ley que tiene nada más ni nada menos que el fin de proteger el trabajo de San Luis. Recién escuchaba al diputado Martínez hablando de los números de San Luis, y cuando uno toma un periodo un poco más largo en el tiempo, un periodo de 30 años, desde el 83 hasta el 2013, se encuentra que la población de San Luis creció prácticamente un 100%, un poquito más, un 105%. Y la Argentina en ese mismo periodo creció un 50%, o sea, la mitad. Eso significa que la provincia de San Luis recibió un saldo migratorio positivo muy importante. Cobijó a muchas personas de diferentes partes de la Argentina, les dio empleo, les dio vivienda, les dio condiciones sociales, educación, seguridad, los abrigó con los brazos abiertos. En ese grupo me incluyo en mi familia, ¿no? Yo vine a la provincia en el 87. La cuestión es que hoy la situación económica es muy compleja, estamos teniendo destrucción neta de empleo, los sectores productivos están paralizados en su gran mayoría. Recorriendo las fábricas de San Luis, uno se encuentra que el nivel de producción respecto a la capacidad instalada que tienen ronda el 50% y en algunos casos menos del 50%, y tiene que ver con dos situaciones claves. La economía está paralizada, el consumo está paralizado y paralelamente, por una decisión política del gobierno nacional, se ha hecho una apertura de la economía muy indiscriminada, yo diría hasta sangrienta, que está teniendo unos efectos no solamente en San Luis, sino en toda la Argentina, devastadores. Se está destruyendo muchísimo el empleo y uno en esta situación debería pensar que las provincias, como en el caso de San Luis, que está muy ordenada, diría la provincia más ordenada, en todos los elementos que uno quiera medir, es la provincia más ordenada. Cuando se empieza a intensificar esta crisis económica y social, seguramente nosotros vamos a tender a recibir un saldo migratorio nuevamente hacia la provincia de San Luis. Si a esto le sumamos que el contexto provincial a nivel de actividad económica no es el mejor, y sería muchísimo peor si no se hubiese hecho el gran proyecto de obras públicas que está ejecutando la provincia de San Luis, tenemos que proteger, en primer lugar, el trabajador de San Luis, darle la priorización. Creemos que esta ley justamente colabora con eso, con darle una prioridad, darle un incentivo para que, en primer lugar, si yo tengo que contratar a un trabajador, mire los trabajadores de San Luis. Si logramos que esto se desarrolle de esta manera, seguramente el impacto de esta crisis va a ser mucho menos intenso de lo que sería de otra manera. Esta priorización también tiene que ver que los trabajadores de San Luis están calificados para justamente producir y generar riqueza en el sector privado. En el caso que
que un trabajador sea necesario y no haya la calificación suficiente en la provincia de San Luis, está previsto dentro del marco de la ley que se pueda incorporar desde otros lugares de la Argentina. Este proyecto de ley fue trabajado de manera conjunta con la ministra de Hacienda y con el ministro de Gobierno, Eduardo Morén Ruiz, así que yo le voy a dar la palabra a Natalia para que cuente un poco en detalle de qué trata y cada uno de los artículos de esta ley, y bueno, quedo a disposición, ¿no? Le escuchamos, la ministra de Hacienda del Gobierno de la provincia, Natalia Zavala Chacur. Gracias, ministra, por venir, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por el espacio. Obviamente, como decía Cristian, esto nace, en realidad, ya cuando Alberto Rodríguez va a ser gobernador, una de las primeras reuniones que tiene con quienes íbamos a integrar su equipo de trabajo, me pide a mí personalmente que conforme el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social está establecido por ley, es la Ley Romano 8256 del 2004, y establece quiénes son, primero quienes van a formar parte de este Consejo Económico, que es ministro del Ejecutivo, un senador, un diputado, personas con representatividad del sector de los trabajadores, tanto públicos como privados, y personas con representatividad del sector industrial, comercial, turístico, del agro, de los prestadores de servicio, etcétera. Además, este Consejo Económico y Social tiene ciertas funciones que también están establecidas en la norma y que, para ser sintéticos, principalmente refiere a generarle propuestas al Ejecutivo que tengan que ver con medidas económicas o sociales que se tengan que determinar o ejecutar en el corto, mediano y largo plazo para satisfacer necesidades concretas que va imponiendo la realidad económica tanto nacional como provincial. A su vez, va a tener que delimitar las estrategias necesarias para que estas políticas se ejecuten o se cumplan, y obviamente se busca con esto conocer situaciones y prever los resultados o las consecuencias que pueden tener algunas situaciones en cuanto a que pueden tornar más o menos vulnerable a la sociedad. Como bien dijo Cristian, se avisoraba un año económico complicado y obviamente era necesario tomar medidas al respecto en cuanto a lo que el sector público y el sector privado podían dar protegiendo a los trabajadores. La cláusula segunda, que es del documento que se firma por el 26 de marzo, 29 de marzo, decía en síntesis como que el gobierno provincial siempre realiza inversiones que promueven el crecimiento del sector privado y que el sector privado se compromete a priorizar la toma de personal local o fomentar el empleo local, y en ese marco se establecía también que se iba a enviar un proyecto de ley al legislativo para materializar esto que era una idea en el acta acuerdo. Bueno, posteriormente y en función de cómo se trabajó con mesas que se conformaron en diferentes temas, Cristian fue el que presidió justamente la mesa que iba a trabajar en este proyecto de ley. Surge este proyecto de ley. Este proyecto de ley que obviamente fue malinterpretado, fue buscado de alguna manera reprimirlo, etcétera, obviamente desde un punto de vista, a mi entender, del desconocimiento o desde la maldad, porque en definitiva ahora cuando lo expliquemos todos van a tener una conclusión que van a ver que es proteccionista y no al contrario como piensan colocarlo en la sociedad. El proyecto de ley lo primero que hace es crear el registro de empleo puntano. Ustedes saben que existe el registro de empleadores y esto es algo que lo hace la AFIP. Cada uno que tiene un empleado o que tiene una empresa o que tiene un comercio o lo que fuera, tiene la obligación de darse de alta como empleador y debe presentar la nómina de los empleados todos los meses a través de un formulario que todos conocemos, el 931, o si no lo conocemos lo hemos sentido nombrar, porque o lo elaboramos o estamos en alguno de ellos y trabajamos en relación de dependencia. El 931 se presenta a la AFIP todos los meses y establece quiénes son los que están en relación de dependencia y garantiza también al empleado poder saber cuáles son los aportes o las contribuciones que está percibiendo con respecto a su salario. Nosotros creemos que si contamos con un registro de empleadores puntanos y que estos empleadores nos informen quiénes son la nómina de sus empleados a la entrada en vigencia de la ley, quienes tienen el carácter de empleador,
en este caso es un proyecto de ley, pero en caso de que fuera ley, a la entrada en vigencia, y quienes la adquieren con posterioridad también, nos va a permitir a nosotros conocer una serie de datos que a nivel estadístico nos permiten tomar decisiones o prever toma de decisiones, que hoy estamos medios pobres en este sentido, no tenemos tanta información. O sea, con lo cual el registro es una herramienta que nos sirve como primera medida para prever situaciones futuras, adelantarnos a esas situaciones futuras y armar las estrategias para poder hacerle frente en caso de que fueran perjudiciales o no tan beneficiosas. Por otro lado, este registro de empleo puntano lo que hace es obliga al empleador a hacer conocer al Estado la nómina de los empleados. Y crea una tasa, que es una tasa equivalente al 10% del salario bruto que reciben cada uno de los trabajadores declarados. En el artículo siguiente lo que hace es eximir del pago de esta tasa a todos los empleadores que, obviamente que estamos hablando futuro, para que quede claro, la seguridad jurídica a pasado está garantizada, esto es a futuro. La exención del pago de la tasa es para todos aquellos que tienen hoy, o al momento de entrar en vigencia de la ley, personal en relación de dependencia. Quienes se encuentran trabajando y declarados no van a tener que pagar esta tasa. Esta tasa es a futuro, eximiéndose también en caso de que se contrate gente nacida en San Luis, o que tenga 5 años de residencia acreditada en el documento nacional de identidad de nuestra provincia, o que tenga una especialidad que es de escasez en el mercado provincial y que eso también va a ser analizado por la autoridad de aplicación, o bien que haya sido egresado de alguna universidad provincial. En cuyo caso, todos estos conjuntos de personas no deberían tributar esta tasa que habíamos establecido o que habíamos propuesto en el proyecto de ley en el artículo anterior. Ahora bien, ¿por qué hacemos esto? Porque en realidad la tasa tiene un destino específico, que es atender las necesidades de salud, educación y seguridad que deberíamos brindar adicionales a las que hoy tenemos. Ustedes piensen que el Ejecutivo está conformado para prestar un servicio público. Estos servicios públicos se prestan conforme a una demanda establecida. La demanda establecida es la que hoy conocemos y todos entendemos que hay. Más allá de eso, estamos acostumbrados a prestar un servicio que entendemos nosotros lo mejor, o en la excelencia dentro de lo que podemos, con la excelencia que se merece. Entonces, si el día de mañana tendríamos que prestar el servicio adicional a gente que hoy no están viviendo San Luis, esto implicaría un esfuerzo superior. ¿Por qué? Porque no podríamos dejar de prestar el servicio al que están acostumbrados quienes hoy habitan la provincia de San Luis. Entonces, traer gente de otras provincias para trabajar en San Luis, a nosotros, al Estado, al conjunto de la población, le va a implicar mayor costo, porque obviamente no es lo mismo atender a quienes hoy estamos que atender a un número no conocido de personas. En síntesis, también se exime de este pago, por supuesto, a quienes son el Estado provincial, municipal o nacional, salvo a los entes descentralizados u organismos independientes, salvo que estos persigan un fin de lucro o tengan una actividad industrial o comercial. Y también eximimos a quienes son empleadores de personal doméstico. Y esto lo hicimos así principalmente porque entendemos que hay alguna serie de medidas que al gobierno nacional le faltan definir en cuanto a la protección del empleo doméstico. Hay cosas que no están del todo definidas y que por eso vamos a esperar, que no quiere decir que en un futuro, si este proyecto se materializa en una norma, no tengamos que también prever. Ustedes piensan entonces que la seguridad jurídica a pasado está garantizada. Nosotros no pensamos con este proyecto de ley modificar nada de la situación actual, es simplemente para aquellos que piensen contratar gente a futuro, que prioricen la contratación de personal de la provincia de San Luis, profesional que, como dijimos recién, no importa si es nacido, pero si tiene la residencia o está estudiando y es recibido en la provincia de San Luis, alcanza, con lo cual esperemos no tener que cobrar esta tasa y que realmente el personal sea el que nosotros estamos necesitando proteger. Es una ley que, a mi entender, el proyecto de ley lo que busca es desalentar la contratación de personal que no sea de la provincia de San Luis o local, conforme lo que dijimos recién, para un poco protegernos de estas migraciones que esperamos no sean necesarias, porque
esperamos que el gobierno nacional revierta algunas medidas, revierta algunas situaciones y nos posicione de nuevo en un país competitivo con grandes posibilidades de empleo, donde realmente no haga falta migrar a otras provincias para tener, o a otros países para tener un salario. Creo que he dicho más o menos lo que, en síntesis, lo que la norma establece. Para cerrar, les quiero contar que sí hay una recesión, y esta recesión es marcada. La recesión, ustedes saben, que implica menor consumo, y si nosotros tenemos menor consumo, es obviamente que va a haber menor producción de bienes y servicios, y si hay menor producción de bienes y servicios, hay menor rentabilidad para las empresas. Entonces, en ese marco es que hacemos estas medidas proteccionistas del trabajo local. Nada más. No tengo más para después. Le han dejado hablar un montón a la ministra. Nosotros tenemos que hacer la pausa, pero cuando regresemos todavía nos queda la palabra del diputado provincial González Espíndola y el ministro de Gobierno, el doctor Mones Ruiz. Todo esto va a pasar después de esta pausa. Ya venimos. ¿Tenés algo para vender? ¿Tenés algo para canjear? ¿Querés ofrecer algún servicio? ¿Mandar saludos en fechas especiales? Todo esto y mucho más en los cableavisos de tu canal de cable. Pagá tu canal de cable donde te quede más cómodo. Banco Superviel en Pago Fácil, Cobro Expreso Rapipago, a través de pagomiscuentas.com y en el hielo de Juana Coslay. Más opciones para que aproveches tu tiempo. Más opciones para abonar tu factura de Carolina Cable Color, TVC y Megacable. Viví el clásico del deporte provincial, Johnny Concia, 25 años junto al deportista puntano. Cita deportiva, martes 21 y 15 horas. Señor abonado, su canal de cable y Megacable le informan que para agilizar su reclamo, al momento de hacerlo, tenga en mano su número de abonado, el cual se encuentra en el margen superior izquierdo de su factura. No se olvide, agilice su trámite con su número de abonado en mano. Regresamos aquí a la Casa de las Culturas, estamos poniendo en el aire a través de nuestro programa, Modelo Político, esta explicación que están dando miembros del gabinete de la provincia y también legisladores provinciales, Proyecto Ley Registro Empleo Puntano. Vamos a escuchar ahora al diputado provincial por el Frente para la Victoria, el doctor Daniel González Espíndola. Diputado, buenas noches. Buenas noches, Orlando, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a darle a esta charla un enfoque constitucional. Vamos a buscar primero responder a la pregunta si esta ley, como se la ha cuestionado, es constitucional. Segundo, si hay discriminación o no, como se ha denunciado. Y tercero, bueno, si contempla una cuestión lógica, racional y beneficiosa también económicamente para nuestra provincia. En relación a la pregunta si es constitucional, acá comenzamos haciendo un análisis sobre las facultades que las provincias conservan y no han delegado a la Nación. Esto está explícitamente mencionado en el artículo 121 de la Constitución Nacional, donde hace referencia a estas facultades. Haciendo un análisis si se trata de una tasa, como lo ha mencionado anteriormente, como lo han mencionado los ministros, o si se trata de un impuesto, que en este caso sería un impuesto directo y personal, caen dentro de las facultades
que las provincias no han delegado o se han conservado. O sea que estaríamos dentro de una facultad constitucional. Segundo, tendríamos que fijarnos también, ya analizando nuestra constitución provincial, porque acá se ha hablado de que hasta nos han de alguna forma comparado con Trump. Es decir, se está corriendo a los que vienen de afuera y bueno, la constitución provincial, en el artículo 58, dice que el Estado provincial, en la esfera de sus poderes, protege al trabajador y al trabajo en todas sus formas. Y este proyecto no es más que una ley proteccionista del trabajador. Nosotros conocemos ya en nuestro país leyes que se han dedicado a proteger a las empresas nacionales, como por ejemplo lo que han sido los impuestos a las importaciones, que hoy el gobierno nacional está eliminando los impuestos a las importaciones. Con ello deja de proteger a las empresas nacionales, y al dejar de proteger a las empresas nacionales, por ahí vemos lo vemos contentos con que vienen los productos importados más baratos, pero eso genera una competencia contra las empresas nacionales que no tienen posibilidades de vender en un precio justo en el mercado, compitiendo contra estos productos que vienen de afuera. Las empresas nacionales terminan cerrando. Hoy hemos tenido la noticia en nuestra provincia, por ejemplo, que cerró Alpargatas, que producía para Puma, y donde han quedado sin trabajo 200 personas en nuestra provincia. Hace una semana también se tomó a nivel nacional la decisión de eliminar el impuesto a las importaciones de notebook y tablet, que ya ha tenido influencia en Tierra del Fuego, con una empresa que también ya dejó 450 trabajadores a la calle, y sin duda que va a golpear también en nuestra provincia, porque en nuestra provincia está Coradir, que también produce, aunque en ensamblado, pero produce también notebook y tablet. Entonces, antes existía una política proteccionista de las empresas nacionales. También existen políticas que son proteccionistas del trabajo de los profesionales locales. Los abogados, los escribanos, los ingenieros, en todo el país, en todas las provincias, tienen una legislación que los protege de la competencia de los abogados, de los escribanos de otras provincias o de los ingenieros de otra provincia. Si viene un profesional de otra provincia a querer ejercer en la nuestra, para matricularse no va a pagar la misma tasa que paga un profesional local, va a pagar más del doble, es la tasa que le cuesta. Y esto es una medida proteccionista del trabajo de los profesionales, y venimos haciendo un camino. Se protege a las empresas nacionales, es constitucional proteger a las empresas nacionales, es constitucional también proteger a los trabajadores profesionales. Entonces la pregunta es, cuando se trata de una medida que protege directamente a los trabajadores locales, ¿es inconstitucional? Y acá me parece que muchas veces se toman posturas que tienen que ver más con marcar una posición política en contra de o a favor de, porque yo creo que es una cuestión lógica, no solamente constitucional, preguntarse si está bien que en una provincia las autoridades representen a los que viven en la provincia para tratar de defender el trabajo de todos los que viven en la provincia. Entonces, cuando el artículo 58 establece de la Constitución provincial que el Estado provincial dentro de su esfera va a proteger al trabajador local, justamente está promoviendo lo que nosotros vamos a tratar y aprobar en el día de mañana. También, bueno, hay otros artículos, el artículo 2 de la Constitución provincial, cuando hace referencia a que todo poder emana del pueblo, está haciendo referencia al pueblo de la provincia de San Luis. Yo no creo que el pueblo de la provincia de San Luis, los trabajadores de la provincia de San Luis le estén pidiendo a las autoridades que si hay trabajo se lo demos a la gente que viene de afuera. Nosotros representamos a los sanluiseños. Somos parte, en este caso desde el Poder Legislativo, de un gobierno de una provincia, no somos parte de un gobierno nacional. El gobierno nacional sí tiene que preocuparse por el trabajo de todos los argentinos. El gobierno provincial tiene que preocuparse por el trabajo de todos los sanluiseños.
Y nosotros como legisladores tenemos esa función y nos amparamos en el artículo 2, en el artículo 58 de la Constitución Provincial, en el propio preámbulo, cuando habla los representantes del pueblo de la provincia de San Luis, en el artículo 1 también, cuando se establece el territorio donde la provincia ejerce todo su poder. Respecto a la pregunta si hay discriminación, porque acá lo primero que se señaló y se denunció, inclusive, creo que yo lo diría en un papel casi del que no se vuelve, del ridículo, porque de ninguna forma hay discriminación. Al contrario, esta ley protege a todos, no solamente los que han nacido en San Luis. Decían que había discriminación porque estaba destinada a quienes han nacido en San Luis, proteger, nada más, y discriminaba a los de afuera, y eso es falso. Protege a todos los que vivimos en San Luis, hayan nacido, hayan venido de San Juan, de Mendoza, de Buenos Aires, y que han elegido esta provincia para vivir. Por supuesto que hay un requisito lógico, que es el requisito de la residencia. Es decir, bueno, tiene que tener ciertos años de residencia para estar protegido por esta normativa. Como es lógico también pensar, cuando se ven esas discusiones, bueno, si vamos a entregar una casa, y hay gente que vive hace mucho tiempo en San Luis, y por supuesto que va a tener una preferencia por el que recién llega. Y el que recién llega hoy a San Luis, dentro de unos años, si sigue viviendo en San Luis, también va a tener las mismas preferencias que tienen todos los que hoy están viviendo y a los que estamos protegiendo, los sanluiseños que estamos protegiendo. Entonces también, cuando hablamos de discriminación, primero decir que esto es totalmente falso, se protege a todos. No somos Trump que corre a los que vienen de afuera, al contrario, los que vienen de afuera y ya están viviendo en San Luis los protegemos también. O sea que esa comparación que han hecho es una comparación un poco teatralizada y buscando tener una postura nada más en contra de. Y después cabría la pregunta también, voy a dar otros ejemplos también en cuanto a discriminación, porque cuando se habla de discriminación, por ahí hay que decir, bueno, si en realidad es una discriminación arbitraria, porque en realidad toda la legislación está basada en diferenciar una cosa de otra, y cuando se diferencia, en sí lo que se está haciendo de alguna forma es discriminar. Un médico es distinto de un abogado, y seguramente un médico no puede hacer lo que hace un abogado, ni un abogado puede hacer lo que hace un médico. Un abogado no va a querer ir a operar a un paciente, ¿no? Seguramente le va a salir mal. Entonces, acá cuando estamos hablando de discriminación, por ejemplo, en una fábrica, que hay trabajadores que han entrado en distintas épocas a trabajar. Tenés los que tienen 10 años de antigüedad como el que recién entra. Y el que tiene 10 años de antigüedad cobra la antigüedad y va a cobrar mucho más que el que recién entra. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿eso es una discriminación arbitraria o es una cuestión normal, o una discriminación normal o una distinción normal que hace así al funcionamiento de una institución, en este caso una fábrica? Siempre va a haber estas diferencias, pero el trabajador cuando cumple también 10 años de antigüedad en la fábrica va a cobrar lo mismo que el que cobraba antes por antigüedad. Lo mismo que el que recién viene, como dije, a San Luis, dentro de unos años va a tener exactamente la misma protección y los mismos derechos que tienen todos los que ya habitamos hace mucho tiempo en esta querida provincia. Cabría preguntarse nada más si hay racionalidad y si hay si trae beneficios la aplicación de esta normativa para nuestra provincia. Y en esto no se puede separar de la realidad que está pasando el país, que ya se habló, de la realidad que está atravesando el país. Las nuevas políticas han cambiado las reglas de juego, como hablaba recién de la eliminación de los impuestos a las importaciones, también recién cuando se habla de que se ha desalentado el consumo, y esto tiene que ver con medidas, por ejemplo, que fueron medidas que devaluaron la moneda, que automáticamente significó una devaluación del sueldo de cada uno de los argentinos. Cuando se llevó adelante, por ejemplo, el tarifazo del gas o el tarifazo de la luz, bueno, acá en San Luis un poco con el amparo se ha podido contener, sobre todo el tema del gas, pero cuando se llevaron adelante estos tarifazos, hubo un sector de la sociedad que se vio
afectada por esta medida, que son todos los que tienen que pagar. Y se vio otra parte de la sociedad, que son los menos, que son los dueños de las grandes empresas, que son quienes ahora tienen una percepción más grande. Todo esto ha desalentado el consumo, porque si la gente no tiene dinero en su bolsillo, sin duda que compra menos, que se va menos de vacaciones, que hace menos regalos. Bueno, esto es lo que significa que se ha desalentado el consumo, y si hay menos demanda también empiezan a caer las empresas en sus ventas, empiezan a cerrar. Sumado a ello, lo que decíamos de la competencia que empiezan a perder contra los productos internacionales que entran a nuestra provincia, a nuestro país y también a nuestra provincia. Entonces, si es una medida que va a traer beneficios, sí, va a traer beneficios para todos los que viven en San Luis. Y el beneficio responde a una pregunta lógica. ¿Es lógico que si una empresa se instale en San Luis, tome mano de obra de San Luis, de gente que vive en San Luis? Esa es la primera pregunta. ¿O es lógico que venga una empresa, se instale y traiga toda la mano de obra de afuera? No, nosotros como sanluiseños les vamos a dar a todas las empresas los beneficios necesarios para que se puedan instalar y que les que puedan tener un buen negocio y que les vaya bien, pero también queremos que le vaya bien a la gente de San Luis, que la realidad hoy muestra que día a día nos están pidiendo trabajo, que todo el día se toman medidas a nivel nacional que generan este desempleo y que también influye mucho en nuestra provincia. Así que yo creo que más allá de esta cuestión que tiene que ver con la producción, hoy desalentada también por todas estas medidas, creo que la obra pública en nuestra provincia puede ser no solamente generadora de fuentes de trabajo para muchas personas que hoy están sin trabajo, sino que también generar un efecto multiplicador de la economía. Lo que tenemos que buscar que esas empresas que van a venir a realizar manos de obra en nuestra provincia sean empresas locales que contraten mano de obra local y que todo lo que invierte la provincia en mano de obra y en obras se quede en nuestra provincia. Así que creemos que esto le trae beneficios y además es una cuestión constitucional, es una falacia que discrimina. Así que desde ya muy agradecidos a todos y al canal por darme este tiempo. Gracias, diputado González Espíndola. Y para ir cerrando, está el ministro de Gobierno de la provincia, el doctor Moner Ruiz, que hasta ahora ha venido oficiando como el miembro informante del Ejecutivo en todos los medios y hasta quien lo requiera. Así que le pido al ministro, ahí si le pueden acercar el micrófono, el doctor Moner Ruiz, ministro de Gobierno de la provincia, como para ir cerrando su visión desde su propio ministerio y también si queda algún detalle por contar. Adelante, ministro. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Creo que en general lo han explicado bastante bien los que me han precedido en la palabra, al espíritu y al fundamento que tiene esta ley, o este proyecto de ley. Pero yo quería contarles otras cosas. Hace unos días, junto con el ministro Molleker, fuimos a Buenos Aires al Consejo Federal del Empleo y la Producción. Entendíamos que era el lugar de debate porque estaban todas las provincias del país, junto con la nación, para ver si íbamos a tratar el tema que le preocupa a los argentinos, que es el empleo y la economía. El ministro de Trabajo de la Nación y el ministro de Producción de la Nación no tuvieron más que 30 minutos para dispensarle a las provincias. ¿Saben cuál fue el tema que les importó a la semana pasada al Gobierno Nacional? Piénsenlo, porque estos son los temas que ellos piensan y después tenemos los temas de la sociedad, los temas en los que realmente la sociedad está pensando. Si podían aprobar o no la boleta única electrónica. Estuvo todo el Gobierno Nacional, incluido el presidente de la Nación, en ese tema. Mientras que nosotros, las provincias, estamos pensando en cómo hacemos para que nuestros comprovincianos tengan trabajo. Esa es la diferencia. No conocen el territorio, no conocen lo que es un país federal,
no conocen la realidad de las provincias. Se preguntaba el diputado si es discriminatorio. En una democracia republicana y federal como esta, no hay nada más discriminatorio contra una provincia que no cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice que hay que pagarle a San Luis. No lo cumplieron. 1 año se cumplió ahora. Y no quiero dejar pasar lo que dijo también el diputado, porque este tema de la apertura de las importaciones nosotros lo planteamos hace 6 meses en el Consejo Federal del Trabajo. Y hoy, Concarán está viviendo una tragedia. 200 puestos de trabajo en Concarán hoy implican 800 personas o 1000 en un pueblo de 5000. Se lo planteamos con todas las letras. Sin embargo, no es de la agenda nacional. Entonces, cuando yo lo escucho a los diputados de Cambiemos acá plantear las cosas que plantean, no estamos entendiendo la problemática de la sociedad. No saben cuál es el aspecto que les interesa. Y entonces tenemos que contarlo, porque parece ser que defender el trabajo de los sanluiseños esté mal. ¿Está mal defender el trabajo de los sanluiseños? Si todos nosotros somos sanluiseños, y todos los que vinieron a vivir a San Luis son sanluiseños, ¿qué es lo que está mal? ¿No estará mal la apertura de las importaciones, que en definitiva traen el trabajo extranjero y destruyen el nuestro? Eso no se puede discutir. No podemos debatir ese tipo de ideas. ¿Por qué a las provincias les imponen la política macroeconómica nacional sin que puedan opinar? Sin que puedan opinar. Entonces, en este tema, como en tantos otros, Alberto Rodríguez Sá plantea el debate de ideas. Planteemos las ideas, debatámoslas todo lo que quieran, pero pensemos en una sola cosa, en el interés del pueblo. No pensemos en el interés personal. Plantear como lo han planteado los diputados de Cambiemos implican, por lo menos, que no saben lo que piensa el pueblo, ni sabe lo que en definitiva teme, que es perder su empleo. Es tan difícil comprender que la sociedad hoy tiene miedo de perder el empleo por las políticas económicas nacional. No es tan difícil. Mientras ellos están preocupados por la boleta única electrónica. Nosotros somos representantes del pueblo de San Luis. Tenemos el derecho, pero fundamentalmente la obligación de defender los intereses del pueblo de San Luis. Voy a terminar con una frase del general Perón de hace muchos años, que decía: no le tengo tanto miedo a los de afuera que nos quieren comprar, como a los de adentro que nos quieren vender. Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, a la diputada, a la ministra de Hacienda, Zabala Chacur, un gusto haberla tenido. Gracias. Lucho, un gusto, ¿eh? Nos hemos encontrado varias veces en nuestro programa hablando del mismo tema, un gusto haberlo tenido. Ministro Moleker, gracias por su perspectiva y su opinión. Diputado González Espíndola, muy amable. Y al ministro también, que hemos hablado varias veces de este tema, han sido muy amables en venir a explicarle a través de nuestro canal y nuestro programa la propuesta del Ejecutivo Provincial, proyecto de ley, registro de trabajo puntano. A todos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado y nos reencontramos el próximo miércoles. Muchas gracias.